revisando el calendario, hoy es 1 de diciembre, 1 de diciembre si usted quiere, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ahora sí estamos en la recta final, estamos a ¿cuántos? 24 o 25 días de la Navidad, ¿verdad? Así es, 24. Y bueno, y lo que queda del mes para terminar el año. 24, 25 es la Navidad, el 25. Sí, 24 de Navidad, 23 de Nochebuena. Ajá, así es, bueno. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer las informaciones nacionales e internacionales más importantes. Así es, bueno, buenos días. Es un gusto y un privilegio que se informe siempre temprano con nosotros. Estamos listos para poderle dar muchas noticias. Y bueno, también es un día muy importante. 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial contra la lucha del SIDA, contra el VIH también, y sobre todo para concientizar a las personas para que se hagan la prueba, para que evitemos la discriminación y que poco a poco se vayan disminuyendo los casos de contagio en nuestro país. ¿Sabían ustedes que 4 personas se contagian de SIDA a diario? Por lo menos se detectan 4 casos nuevos en El Salvador. Pero esa cifra es según el Ministerio de Salud, muy inferior. Buenos días a todos los amigos que nos acompañan en martes, ¿verdad? Martes dicen ni te cases ni te embarques, pero es buen día para comenzar el último mes del año. Romeo, me parece que es una cifra considerablemente inferior, no sé si recuerdas tú el número a lo que antes había, ¿no? Porque 4 casos diarios, pero antes parece que aparecían más. Había más casos, claro. Más casos, y el problema es que en esto es bien complicadito, ¿no? Porque hay un subregistro de la gente que no dice nada de su caso, que lo guarda en su privacidad, y entonces podría ser más la cifra, así como dice Lorena. Oficialmente esa es la cifra, pero si ponemos ahí el subregistro, esos que nunca dicen nada, puede variar. Puede ser más la cantidad de personas, pero bueno. Vamos a hablar con Marcela Rivera, que se encuentra en las proximidades, o más bien en la Juan Pablo II, para que nos comente a esta hora. Marcela, supongo que el tráfico vehicular está sumamente tranquilo, ¿no? Sí, claro que sí, Romeo, y bueno, comentarles también que recibimos este 1 de diciembre con un clima bastante fresco y bastante agradable. Pero bueno, vamos con el tráfico vehicular. Bueno, ¿y cómo es el tráfico vehicular a esta hora de la mañana sobre la 11 Avenida Norte? Pues como se puede observar en las imágenes, está bastante fluido. Esta es la arteria que conduce hacia el centro de la capital. Como se puede observar en las imágenes, a esa hora de la mañana no hay mayor inconveniente. Bueno, pero ¿y cómo está el tráfico vehicular acá sobre la Alameda Juan Pablo II? Pues la carga vehicular ya está aumentando a esta hora de la mañana, pero aún se mantiene sin mayores complicaciones. Estamos viendo acá en el sentido que conduce hacia la 75 Avenida Norte. Bueno, y también, ¿y cómo está en el otro sentido? En el sentido que conduce hacia Reloj de Flores, pues también está bastante fluido a esta hora de la mañana. Así que si usted, amigo televidente, va a transitar sobre esta arteria, es mejor que lo haga a estas horas, ya que el tráfico está bastante fluido y no hay mayores complicaciones. Y con esto vuelvo con ustedes, compañeros. Marcela, muchas gracias por el reporte del tráfico vehicular, tal como lo presumíamos a esta hora de la mañana, pues está sumamente tranquilo. Gracias. Buenos días, Marcela. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a Infoclima a continuación. Vamos a ver cómo va a estar el clima en otros países. Muchas gracias y bienvenidos a Infoclima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy martes en Centroamérica. Empezamos con la ciudad de Guatemala, máxima 22, mínima 11, amanece con día soleado. En Santo Domingo, máxima 28, mínima 23, mayormente nublado. Managua, máxima 31, mínima 22, cielo mayormente nublado. Tegucigalpa, máxima 22, mínima 13, parcialmente nublado. San Salvador, máxima 27, mínima 26, con día nublado. Y en San José, máxima 25, mínima 15, parcialmente nublado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí Infoclima América. Bueno, yo digo, bueno, pero si él se miraba bien tranquilo. ¿Y cómo es eso? Bueno, pero como dicen, ¿verdad? El diablo es diablo, y cuando dicen, son atentados, porque son humanos igual a uno. Así es, el diablo es diablo. Fuimos al municipio de Rosario de Mora para conocer opiniones de feligreses sobre señalamientos al párroco señalado de abuso contra menores de edad. Ya un dictamen para la próxima semana en donde establezcamos la imprescriptibilidad de estos delitos. La pedofilia debe ser un delito que no prescribe en el tiempo, lo compartimos plenamente. Diputados están dispuestos a reformar la ley para que delitos de abuso contra menores no prescriban. O sea, que sí podrían haber andado hurtando ellos. No, o sea, es que como ellos venían aquí con otras cosas, pues, pero así como dijo la policía que son pandillas, mentiras. También en esa emisión continúan los casos de homicidios en distintos puntos del país, incluyendo 4 personas en el municipio de Nuevo Cuscatlán.
También en esta emisión, vea usted la imagen, fallece precisamente destacado científico y empresario Armando Bukele, padre del alcalde capitalino Nayib Bukele. En la entrevista de Hechos AM hoy tendremos como invitado a diputados y diputadas que integran los parlamentos para la acción global, quienes se encuentran reunidos en nuestro país. Comenzamos, no lo sabían, y es que asombro entre los habitantes de Rosario de Mora a causa de los señalamientos de abuso sexual en contra del ex párroco de ese lugar, tras ser revelados por el arzobispo de San Salvador. Veamos qué dijeron algunos de los habitantes de Rosario de Mora. Yo nunca he oído nada. Doña Josefina, feligres de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Rosario de Mora, no cree en las acusaciones en contra del ex sacerdote Francisco Gálvez. Por el contrario, lo calificó de generoso y solidario con el sufrimiento de los más desposeídos. Yo no creo. Creo porque, como le vuelvo a repetir, lo que yo he visto, lo veo o sé, sí lo voy a asegurar. Pero como no lo he visto. ¿Usted venía a las misas de él? Sí, a la misa. ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? Buena persona para mí. Para otra habitante de Rosario de Mora, las acusaciones de abuso sexual o pederastia en contra del excura eran de esperarse. Afirmó que con anterioridad sospecharon de su supuesta conducta hacia los menores. Rumores sí se oían. ¿Qué tipo de rumores? Por ejemplo, de un muchacho que vivía allá por la pasarela, sí, que él por eso lo sacó de la iglesia porque no quiso tener sexo con él. De los alcohólicos se veían bastantes niños allí, de repente no decían ya no vamos a ir, pero ¿por qué ya no quieren? No, es que ya no. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, reveló este domingo que el ex sacerdote fue suspendido del cargo el pasado 15 de octubre tras 5 denuncias por supuesto abuso sexual en menores. El asombro se ha apoderado entre los habitantes. Bueno, yo digo, bueno, pero si él se miraba bien tranquilo. ¿Y cómo es eso? Bueno, pero como dicen, ve, el diablo es diablo y cuando dicen, lo son atentados, pues, porque son humanos igual a uno. Nada más que decimos el gran estudio para nada. Solo él sabe y Dios y la gente que lo acusa de esas cosas, pues. Porque nosotros, como le digo, veíamos en él pues, que era una persona bien respetuosa y serio. Pues. Las dudas son grandes en muchos, pues no solo se habla de un caso. Ha sido bien raro todo eso, pero a ver, va, ahí no se sabe. Como le digo, nunca oí decir nada de él. En el pueblo no se oye decir de algún caso de abuso sexual por parte de él. No, aquí no. Aquí no se ha oído decir de que, como le repito, de que tenía allí alguien encerrado, algún niño, alguna niña. El caso de la ahora excura de la iglesia Nuestra Señora del Rosario sería el segundo después de salir a la luz Jesús Delgado, una de las máximas figuras de la iglesia católica. Los habitantes de este pequeño pueblo al sur de San Salvador están a la expectativa del avance de las investigaciones en el supuesto caso de pederastia del padre Francisco Gálvez, pues la mayoría lo describe como un religioso tranquilo. Con imágenes de Ricardo Tovar en Rosario de Mora, Claudia Cuchcón. Bueno, y los diputados respondieron al llamado de la iglesia para que no prescriban los delitos que se cometen contra menores de edad. Estas fueron sus respuestas. Creo que hay que hacerlo. La Iglesia Católica ha sido sacudida en los últimos días por los casos de 2 sacerdotes señalados de abusos sexuales en contra de menores. Monseñor Jesús Delgado reconoció el delito cometido y fue separado de su cargo. El arzobispo de San Salvador informó que el párroco de Rosario de Mora, Juan Francisco Gálvez, también fue separado de sus funciones. La Iglesia busca ponerle un alto a estos abusos, por lo que pidió a los diputados que los delitos en contra de menores no prescriban. Dicha prescripción es perversa porque favorece la impunidad del criminal y expone a tan grave peligro a nuestros inocentes niños. Precisamente a este llamado respondieron los legisladores. Se mostraron a favor de realizar estas reformas al Código Penal. Incluso el partido Gana ya presentó una propuesta que se estudiará en la Comisión de Legislación en los próximos días. Podríamos tener listo ya un dictamen para la próxima semana en donde establezcamos la imprescriptibilidad de estos delitos. La pedofilia debe ser un delito que no prescribe en el tiempo, lo compartimos plenamente. Ya hay una
propuesta que se presentó el jueves, que va a pasar a la Comisión de Legislación y que debemos de analizar el tema. Existen dos escenarios de reformas. El primero es que los delitos no prescriban. El segundo es que la víctima al cumplir 18 años de edad tenga 25 años más para denunciar el delito que sufrió en su niñez. En algunos países la prescripción es de 25 años, en otros países la prescripción es de 30 años. Aquí podría ser una prescripción, una no prescripción indefinida, o podría ser un límite de tiempo. Los diputados aclararon que la ley no puede ser retroactiva y que tampoco se contempla el incremento de penas. Los cambios no van con dedicatoria a la Iglesia, porque el abuso en contra de menores ocurre en todas las esferas de la sociedad, según los legisladores. Las reformas podrían ser aprobadas antes que finalice este año. Yo hago el llamado a los sacerdotes, a los pastores, a los directores de escuelas y de colegios, a que vigilen bien y no permitan tener entre sus filas personas que abusan de menores. Todas las fracciones legislativas manifestaron estar de acuerdo en dar su apoyo para que los delitos en contra de menores no prescriban. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Ahí está ese tema, Carlos. Hay que decir también que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, acompañó precisamente esta reforma, presentó ya la propuesta de reforma para que no prescriban estos delitos que se cometen contra los menores de edad. Que por cierto, hay organizaciones sociales también que están apoyando esta reforma que ha sido solicitada por el arzobispo de San Salvador. Es un delito, la pedofilia como cualquier otro, como el homicidio, bueno, atenta contra un bien jurídico también muy importante, la inocencia de un niño, de un menor de edad. Pero como en el homicidio, Romeo, hay agravantes, yo creo que en este tema de la pedofilia, y nadie lo ha mencionado, también deben de haber escalas y deben haber agravantes, aparte del tema de la prescripción, que es otro. Por ejemplo, la pedofilia cuando es cometida por un líder religioso, por una figura que inspira confianza como un maestro, cuando es cometida por alguien que esté en una posición superior, un mismo padre de familia, creo que debería ser un tratamiento diferente, un agravante a la pedofilia que de por sí pues es aberrante, ¿no? Y hablando del tema de la prescripción, también tú estabas explicando que dependiendo de los delitos, también así es el tiempo de prescripción. Cada delito tiene un periodo del cual si no se denuncia, vence, por decirlo así, ya no lo puedes denunciar. La pedofilia, pues no sé, pues sí, me parece que es un delito que debería ser imprescriptible, o sea, debería de tener la posibilidad de denunciarlo en cualquier momento. Así que el jueves estaría discutiéndose, ¿no? Me parece. No sé, la propuesta está presentada, ¿no? La reforma está presentada, habrá que esperar si va a ser este jueves o si va a la comisión respectiva para ser estudiada esta propuesta, porque podría tener ese enfoque que tú dices, ¿no? Que tenga agravantes o que sea considerado un hecho agravante cuando es cometido por una persona como un líder religioso, con un padre de familia o un maestro. Bueno, hay algunas cuestiones que hay que estudiar ahí. Bueno, la noche de este lunes se dio un hecho confuso. Un menor de edad murió en el interior de una subdelegación policial de San Marcos. Según autoridades, el menor fue llevado para darle una charla de prevención y agredió a un elemento de la policía. Este reaccionó disparándole, causándole la muerte inmediatamente. Frente a la subdelegación de la policía que se encuentra ubicada en la colonia 10 de octubre de San Marcos, esta multitud de personas gritan con indignación por la muerte del menor de edad llamado Carlos Alejandro Sánchez, de 15 años de edad, quien según su madre y vecinos aseguran que los policías lo asesinaron. Les pregunté que por qué no me daban información y nos dijeron váyanse para allá y nos tiraron para allá, mire, para allá nos han tirado a nosotros. Después al final le dije denme información de mi niño, yo solo miraba que ellos lo iban a alumbrar. Hasta después dijeron de que el niño estaba muerto. ¿Sabe por qué? Porque dicen que el niño ha matado a un policía. ¿El niño cómo va a matar a un policía? Si el niño no anda armas, ¿cómo el niño iba a andar armas? Investigación. ¿A qué se dedica su hijo? Mi hijo trabaja de hacer carteras. De eso se dedica mi hijo. La fiscalía se hizo presente para tomar las versiones de cómo se dio el hecho y dice que el joven solo fue llevado a la delegación para darle una charla y que hubo un forcejeo entre un agente y el fallecido. Los agentes habían localizado un menor con la finalidad de darle una terapia y llevárselo a los familiares. Aprovecha el menor un descuido de la gente que lo estaba custodiando y se dio un forcejeo y una detonación en donde resulta lesionado el agente y el mismo joven
ambos tienen una lesión cada uno. Entonces ahorita, previamente, estamos indagando más información para establecer la responsabilidad ahí de la gente. La pobre señora, déjame lo que valor. Se tocan el corazón. En este caso hay más preguntas que respuesta por la muerte de este menor, pero mediante el avance de las investigaciones, los resultados saldrán a la luz de la manera como se dio el homicidio. Este es un informe de Kerber Vázquez. También el cadáver de un hombre fue localizado en una zona boscosa de Panchimalco, sector de lotificación Acore. Familiares que llegaron al lugar dijeron que su nombre era Hamilton Gómez Gómez, de aproximadamente 27 años de edad. La víctima no presentaba tatuajes en el cuerpo y su familia negó que haya pertenecido a pandillas. Este domingo llegó a la zona y horas más tarde desapareció de forma misteriosa. Y una nueva masacre se registró la tarde de ayer en el municipio de Nuevo Cuscatlán. 4 personas fueron ultimadas. Entre las víctimas está un menor de edad. La noticia corrió rápidamente. Los cuerpos sin vida de 4 hombres fueron localizados en la finca La Joya de Nuevo Cuscatlán. Y como dije que ayer nomás le vi coloradear la cabeza a uno y vámonos a llamar al 911. Están embrocados, pero ni de cara los conocí. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad. Del hecho, la policía maneja 2 versiones. Los señores pudieron haber participado en la ejecución de un miembro de la pandilla de 18 la semana pasada, probablemente pudo haber sido por eso. Ahora está otra hipótesis, que si ustedes ven en los alrededores de aquí de lo que es la finca, hay cultivo de lo que es frijol y cereales. Probablemente andaban hurtando en el mismo lugar, ¿verdad? Pero los familiares de los hombres asesinados con escopetas y armas cortas desmienten lo dicho por las autoridades. Yo no creo yo que tenga. No creo. Hay alguien que habla porque lo que lleva los ve fregados, quizás. O sea, que sí podrían haber andado hurtando y... No, o sea, es que como ellos venían aquí con otras cosas, pero así como dijo la policía que son pandillas, las mentiras. Cosas que pasan, pero sí, vaya, digo yo, ahí está un Dios que él todo mira, ¿verdad? Y Dios se encarga de lo demás. ¿Él pertenecía a pandillas? No. Sin embargo, la PNC tiene registro que los sujetos estaban siendo investigados por los delitos de homicidio y extorsión. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Gracias, Azucena. También un hombre identificado como Nelson Eduardo Leiva García fue asesinado en horas de la madrugada del lunes sobre la final de la segunda calle Oriente en las cercanías de la comunidad Tineti de la capital. Según las versiones policiales, la persona fue atacada con arma de fuego. Los vecinos aseguraron que la víctima no era de ese lugar. También en el Juzgado Séptimo de Paz de la capital enfrentaron la audiencia inicial Ángel de Jesús Miranda, Denis Omar Jiménez y Miguel Alfredo Urías, acusados del ataque contra 2 policías que frustraron un asalto en un autobús de la Ruta 30 y el que perdió la vida. Edmundo Benavides, un agente destacado en la sección de inteligencia de la Delegación Centro. Tras escuchar los alegatos, el juez decretó instrucción formal con detención provisional para los 3 sujetos mencionados. Una pausa, regresamos en breve con más información. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, Carlos, Lorena. Amigos televidentes, ustedes me imagino que ayer fueron testigos a través también de las redes sociales de la muerte del empresario, escritor y científico Armando Bukele, ¿no? Doctor en química. Sí. Y me contaban que es a la fecha la persona que tiene el mayor registro de cum, que se ocupa en las universidades, ¿no? Para medir tu rendimiento. Es el más alto que ha habido, de 9.9 en la Universidad de El Salvador a la fecha. O sea, era un alumno destacadísimo, sí, desde muy joven comenzó con la cuando tú lo escuchabas también, ¿no? en sus análisis, en sus discusiones, muy coherente, o sea, también, te dabas cuenta, ¿no? Que era una luminaria. Y yo vi que tú lo tuiteaste a la 1:34, a esa hora estábamos al aire en Pizarrón Radio, en Sonora, y ahí lo informábamos también. Bueno, y bueno, también hay que decir, ya vamos a ver la nota de esto del fallecimiento del doctor Bukele. También falleció el esposo de la Procuradora General de la República también, ¿no? Mucha gente condolida por eso. Así como también mucha gente dolida por todas las muertes que hay diariamente en nuestro país, ¿no? El luto
está presente siempre. Pero bueno, veamos cómo se dio esta situación, que es el padre, el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. El padre también del presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, Yamil Bukele. Ah, Yamil Bukele. También el padre de Yamil. Bueno, veamos el informe. Critica, pero en forma constructiva, presentando soluciones. Armando Bukele Catán, un reconocido empresario, economista, escritor con estudios en física y química industrial de la Universidad de El Salvador, además miembro de varias gremiales empresariales, falleció este lunes a las 2:44 del mediodía en el Hospital de la Mujer. Bukele padre también fue parte de la terna de nominados al Premio Nobel de Física 2013. Además fungió como presidente de la Asociación Islámica Árabe de El Salvador, un hombre muy activo en las redes sociales. En la biografía de su cuenta de Twitter se describía además como periodista y autodidacta. Uno de sus últimos mensajes en esta red fue: todo lo que empieza termina, solo Dios es eterno. El destino inexorable de las criaturas es la muerte. Lo que varía son sus obras. Tras su muerte, diversas figuras públicas han externado sus condolencias a la familia, entre los que están el presidente Salvador Sánchez Serén, la secretaria de Inclusión Social Wanda Pignato, la presidenta de la Asamblea Legislativa, además de diversos pronunciamientos institucionales. Este es un informe de Raquel Herrera. Porque de nada sirve ser grande, de nada sirve estudiar mucho. La ignorancia es preferible a la sabiduría del cerebro si no tiene la sabiduría del corazón para iluminarla. Don Armando era un hombre con una larga trayectoria empresarial, químico, economista e historiador. Últimamente era muy activo en redes sociales, donde expresaba sus opiniones sobre política y sobre el rumbo del país. Por años mantuvo un programa de televisión y en internet llamado Aclarando Conceptos, en el que explicaba situaciones de carácter político, geográfico, cultural y religioso. Entre otros temas, vamos a invitarle a escuchar parte de uno de los últimos programas que difundió hace un mes relacionado al problema de la identidad de los salvadoreños. Yo considero que el principal problema en nuestro querido país es la falta de identidad. Primero tenemos que definir qué es ser salvadoreño. En segundo lugar está la falta de solidaridad. Como dicen por ahí, y se ve en la práctica, casi todo nos pasa, que el peor cuchillo de un salvadoreño es otro salvadoreño. El tercer problema es la falta de entendimiento. Todo el mundo pretende tener la única razón y no tolera que otros piensen diferente. Y esto se ve en la economía, en la educación, en la política, en la religión. E incluso se ve entre hermanos de los mismos padre y madre. El lema no es ser iguales, sino que unidos. Y desde Canal 2 enviamos nuestro más sentido pésamo al alcalde Bukele y a su familia, ¿no? Deseamos resignación en su corazón también y nos unimos a su dolor. Así es, y déjeme contarles que en horas de la noche del lunes fueron velados los restos del doctor Armando Bukele. Muchos amigos y figuras públicas llegaron para dar el sentido pésame a la familia. Familiares y amigos rindieron honor al doctor Armando Bukele, padre del actual alcalde de la comuna capitalina, que falleció en horas de la mañana del lunes tras sufrir una complicación en su estado de salud. Muchas figuras de la palestra política llegaron a una funeraria privada en Santa Elena para dar el pésame a sus hijos. Yo en lo particular le conocí y apoyó siempre todas las causas justas, por muy pequeñas que fueran, tanto de solidaridad con el pueblo. Era presidente del Club Kiwanis y llevó esa bondad que le caracterizó a todos lados. Estamos nosotros conscientes de que el papel de la familia Bukele no es nuevo, ha luchado por la democracia en este país y ese es el legado que queda con el que lo vamos a recordar. Al lugar también llegó la alcaldesa de Antiguo Cucatlán, quien dejó de lado su ideología política. Para Milagro Navas, el mes de noviembre ha sido duro, ya que han partido de esta tierra figuras importantes del país. Nosotros aquí por lo menos acompañando sin distinción, porque esto no es de color político, sino que es una
una cuestión de irreparables de pérdidas. Yo creo que ha sido esto solo de pérdidas y de grandes pérdidas. El señor Bukele como un gran empresario, doña Glorita una gran empresaria, los dos políticos, y la verdad es que el país está perdiendo gente muy valiosa que puede aportar mucho al país. Esto fue un hombre humanista, un hombre correcto, un hombre trabajador, y también recordamos aquí como un país libre, fue un imam del Islam, y todo mi respeto para él y para su misión como un hombre de religión. Sin embargo, por orden de la familia, se negó el acceso a la prensa al salón donde se velaron los restos del doctor Armando Bukele. Tampoco se confirmó el día, hora y el lugar donde se realizará el sepelio. Con imágenes de Carlos Cabrera, informó Edgardo Portillo. Y la presidenta del primer órgano del Estado expresó sus condolencias al edil capitalino Nayib Bukele por el fallecimiento de su padre Armando Bukele, a quien catalogó como una luz en el debate público. Bueno, quiero enviarle desde aquí a Nayib Bukele, a su familia, a su madre, a Karim Bukele, a toda la familia Bukele, mi más sentido pésame por el fallecimiento tan sensible de don Armando Bukele, un hombre que era una luz en el debate público, era un ejemplo para toda la sociedad salvadoreña de lo que puede ser un empresario comprometido con su país, con mucho amor a El Salvador. Así es de que mi más sentido pésame y mi solidaridad en este duro momento. Vamos a cambiar de tema. En la Asamblea Legislativa aún están a la espera del informe de la Corte Suprema de Justicia sobre las condiciones en que participan los candidatos a fiscal general de la República. El nuevo titular debería ser electo antes del 3 de diciembre, fecha en que termina el periodo del actual funcionario Luis Martínez. Sin embargo, no se podrá cumplir con el periodo establecido. Según los diputados, en casos anteriores, el fiscal adjunto retoma la dirección de la Fiscalía mientras los diputados eligen al nuevo titular. Nosotros decimos, hay alrededor de 10 personas que a nuestro criterio, como FMLN, tienen los requisitos y podríamos mencionar esos nombres en su oportunidad. Eso es lo que decimos. Pero eso va a depender también de que esas personas, las mismas, puedan estar también en otras listas que puedan llenar también los requisitos. También en el país se cede el 37º Foro Anual para la Acción Global. En el evento participan más de 100 delegaciones de asambleas legislativas y parlamentos de distintos países del mundo. Las actividades de este evento concluirán hoy en 2 jornadas. Se analizarán los parlamentarios en apoyo a la seguridad mundial. El foro fue inaugurado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y será un tema que será analizado hoy en la entrevista de Hechos AM. Y es exactamente después de la pausa comercial que vamos a hablar precisamente con representantes de este foro de Parlamentos por la Acción Global. Vamos a hablar sobre cuáles son los propósitos de esta, digamos, de esta institución, cuáles son los objetivos, ¿no? Cómo fue creado, etcétera. ¿Y qué están haciendo aquí en el país, sobre todo? Volvemos en breve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a hablar ahora sobre el Foro 37, un foro anual, ¿no?, de parlamentarios para la acción global, se llama. Está con nosotros la parlamentaria Nidia Díaz, que es parte de este foro. Nidia, muchas gracias por estar con nosotros. Me da gusto tenerte aquí en los estudios. Muchas gracias, Romeo. Bienvenida. Tiempo de no verle a usted. ¿Ah? No me había invitado. Un saludo especial esta mañana a todas las amigas y amigos que nos ven y desearles lo mejor este 20 de diciembre que comienza. Claro, Minú Tavares está con nosotros también, es la presidenta de esta organización. Minú, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, gracias. Y está también David Donat Catín. David es el secretario de precisamente de Parlamentarios para la Acción Global, ¿no? David, muchas gracias. Ustedes me recordaron, yo no me acordaba, pero qué memoria la de David. Decía, estuvimos contigo hace bastante tiempo ya en otro programa, en otro canal. Así es que bienvenido, David, muchas gracias. Gracias de la invitación. Bueno, me da gusto conversar y abrir un espacio para una, digamos, para Parlamentarios en Acción Global. Se llama una organización que es importante y que es
Mire, una de las características importantes es que puede ingresar, es voluntario el ingreso, ¿no? Sí. A Parlamentarios para la Acción Global, pero quiero conocer más de esta institución. No sé, Nidia, si tú puedes comenzar a hablarnos un poco para luego la presidenta que nos puede hablar, Menú, que nos puede hablar precisamente también sobre esta situación, quiénes ingresan, qué es lo que hacen, cuál es el campo de acción, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros pertenecemos varios diputados al Grupo de Acción Global. Se comenzó a promover hace algunos años, particularmente el dinamismo que adquirió nuestra participación y participar más decididamente en este grupo ha sido en la gestión del expresidente Sigfrido Reyes, y ahora con Lorena Peña tenemos bastante impulso, al grado que hoy somos los anfitriones de esta 37 reunión, este 37 foro anual, porque queremos fortalecerlo, ¿verdad? Ellos nos han acompañado en debates y en conocimiento más a fondo de lo que fue el Estatuto de Roma, todo el dominio, ¿verdad?, que ellos tienen, y la promoción que hacen es muy importante en todos los países que han sido ratificados, 122 y ahora El Salvador 123, porque estamos seguros que nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, acorde con su visión democrática, como firmante de los acuerdos de paz y siendo el promotor que trajo acá a la Asamblea, particularmente fue nuestro gobierno anterior, Funes, que en el último mes de mayo lo introdujo, pero es coherente con todo el planteamiento que tiene también el presidente Sánchez Serén, va a ser sancionado. Este es un ejemplo de todas las actividades que nos ha ayudado el Grupo de Acción Global. Igual la ratificación de la Convención contra el Comercio de las Armas, ¿verdad?, que ratificamos nosotros el año pasado también, y que ha sido también una demanda internacional. Pero nos sentimos bien de participar, somos varios los que ya estamos, y queremos ayudar pues que otras naciones del mundo también tengan una legislación más universal, apegada al derecho internacional. Nosotros estamos contentos, bueno, la presidenta y el secretario de esta institución se han acercado muchas veces a El Salvador, han visitado mucho la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, que es donde yo participo también, y hemos debatido muchos temas. También ellos acompañaron otros esfuerzos importantes, como son otros instrumentos de derechos humanos a nivel internacional que le sirven mucho a nuestro país, ¿verdad? Sí, ese es el punto, Minú. A ver, ¿cómo le sirve a los países, ¿no?, una organización como esta? Pero cuéntame un poco también sobre el alcance. Me parece que hay como cerca de 1.100 parlamentarios. 1.200 y somos. Hay como 130 y tantos países involucrados en esto, o que son parte de esto, ¿no? Es como una súper gran asamblea, por decirlo de esa manera. Se me ocurrió esta figura cuando estaba Nidia exponiendo un poco esto. Sí, somos 1.200 parlamentarios que voluntariamente hemos decidido ingresar a esta organización que fue fundada en el año 1978. Es la primera organización de este tipo en el mundo. Fue la primera en organizarse, y es la más grande actualmente también. Entonces nosotros trabajamos en la promoción de temas en los que creemos y que impulsamos, como lo que señalaba Nidia acerca del tema de los derechos humanos, el derecho internacional, el Estado de Derecho en los países en los cuales somos representantes de nuestros pueblos. Trabajamos el tema de paz y democracia, y un tema no menos importante también en un proyecto, en un programa que se llama Género, Población y Desarrollo. Y entonces desde ahí pues impulsamos los instrumentos que nuestros países necesitan para la construcción de la paz, para la construcción de un Estado de Derecho a nivel nacional e internacional, porque sin eso nuestros países no seremos capaces de construir un mundo mejor, más democrático, con más justicia, con más igualdad, que finalmente es lo que nos impulsa en primer lugar a buscar los votos de nuestros conciudadanos y conciudadanas para que nos hagan sus representantes, y luego pues
cada vez es más imposible que pensemos que podemos vivir en un mundo aisladamente, de modo que necesitamos construir instrumentos que nos sirvan a todos los países para impulsar esas transformaciones que nuestras sociedades necesitan, ese mundo donde podamos convivir con menos temor al terrorismo internacional, por ejemplo, o a la proliferación de una enorme cantidad de armas sin control que nuestra región, yo soy dominicana, es decir, nuestra región sufre las consecuencias de esa falta de regulación, de modo que estamos reunidos aquí en El Salvador precisamente para tratar el tema de la regulación del comercio de armas. Y nuestra organización impulsó... Para tratar de regular o de legislar, no quiero entender bien esa parte, fíjate, porque hablábamos de promocionar, ¿no? En el año 2013, después de muchos años de negociaciones a nivel internacional en Naciones Unidas, de muchos años, de verdad, y nosotros llevamos a cabo una campaña tratando de crear conciencia, de hacer que nuestros gobiernos participaran y estuvieran de acuerdo en la firma de un tratado internacional para regular el comercio de armas. Finalmente logramos que se aprobara en el 2013 y entró en vigencia el 19 de diciembre del año pasado. Entonces ahora estamos trabajando primero para lograr que se universalice, es decir, que la mayoría de los países del mundo ratifiquen ese tratado y que los que lo han firmado lo implementen, que los países se comprometan al cumplimiento de esa primera regulación, que debo decirle que nosotros en general desde PGA pues queríamos un tratado todavía más amplio, que fuera más allá de lo que se logró, pero ya es un paso de avance muy importante, muy importante, y a medida que... ¿Y cuántos países están adheridos a ese acuerdo ya? Hay 78 actualmente, de los cuales 32 de esos países han ratificado precisamente con el apoyo y con el impulso que los parlamentarios para la acción global, nuestros miembros en esos países le han dado. Europeos y latinoamericanos. De todo. Bueno, El Salvador, por ejemplo, fue uno de los primeros países en ratificar ese tratado, que se llama así precisamente, Tratado para regular el comercio de armas. David, a ver, solo tengo una duda. Minú decía, ¿no? Promocionamos temas, ¿verdad? Que me parece importante, pero a ver, promocionar es distinto a decir, mire, pues esto es lo que acordamos y esto vamos a poner en vigencia, o al final, digamos, lo que aprueba PGA, ¿no? ¿Es vinculante o no es vinculante? O estas acciones se les sugieren a los parlamentos de los países que están adheridos. Y a los gobiernos. Las leyes son formadas por el proceso legislativo, ¿no? Interno de cada uno la soberanía de cada un país, que es libre de decidir con sus propias instituciones, el parlamento, el gobierno, la magistratura, el poder judicial. Nuestro cargo es de involucrar, de educar, de promocionar el conocimiento entre los parlamentarios de estos temas internacionales, porque nuestra visión es la contribución a una creación de un orden mundial fundado sobre el derecho, no sobre la fuerza. Ahora en este mundo hay algunos equilibrios de poder que alteran los derechos humanos, hay graves violaciones de los derechos humanos. Hay en este tratado sobre el comercio de la arma una cláusula que prohíbe que se venden las armas a las organizaciones terroristas, a las organizaciones que cometen graves violaciones de derechos humanos, a las organizaciones criminales, como que tienes en este país, en otro país en confine. Es un delito hacer esto. Así que gracias a este tratado vamos a avanzar. Claramente nuestra secretaría es también capaz a nivel jurídico, técnico jurídico, de ofrecer una asistencia técnica a los parlamentarios, si los parlamentarios la preguntan, porque los parlamentarios nos respetamos la función legislativa e independiente de
de los legisladores en cuanto órgano constitucional de los varios países. Mas sobre el tema del Estatuto de Roma, nosotros apoyamos de manera también técnica el trabajo de los parlamentarios, preparando también borrador de proyecto de legislación que pues se pueden adaptar a las varias exigencias de varios países. Esto es nuestro cargo, que tiene como un empowerment, una función de empoderamiento de los parlamentarios. Nidia, no sé si esto es, bueno, ya que David mencionaba, por ejemplo, el Estatuto de Roma, ¿no? Hay países que no se han adherido al Estatuto de Roma, que no reconocen el Estatuto de Roma. No sé si de igual manera este tema de, por ejemplo, la venta de armas o el trasiego de armas, etcétera, como quieras llamarle, también hay países que se van a resistir a esto, porque son países que de alguna manera viven en guerra y por lo tanto es difícil para ellos comprometerse en este tipo de acciones. Claro, bueno, nosotros tratamos de fomentar una política de paz en el mundo y desde esa perspectiva promovemos en las distintas instancias multilaterales y en las reuniones bilaterales también las salidas políticas a los conflictos, respetando la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Y así también tenemos agenda parlamentaria y lo trabajamos con otros parlamentos, ¿verdad? Nosotros ya suscribimos, como decía Minú, y lo dije al principio, la ratificación, ya ratificamos. ¿El del estatuto estás hablando? Bueno, por un lado el de lo que tú me preguntabas por último, el de regulación del comercio de armas, y tenemos una legislación que, por cierto, tenemos también en estudio, ahora actualizarla, ¿verdad? Es decir, la aportación, la tenencia de armas y materiales explosivos, etcétera. Está en estudio en la Comisión de Defensa, que también estoy participando en este periodo legislativo ahí. Y ya vamos a estudiarla y tenemos el amparo o el marco de esta convención que acabamos de ratificar también el año pasado. Eso nos va a permitir regular todo, ¿verdad? Qué se puede prohibir, qué no se puede prohibir en nuestro país. Sobre todo, pues, que iba a decir al principio que nuestro presidente está impulsando fuertemente una política de paz y seguridad y hemos estado dando pasos. Ahora solo falta que los parlamentarios también complementemos este tema. Pero digo, es fácil para los países, Nidia, perdona que te interrumpa, es fácil para los países que somos muchas veces agredidos por el trasiego, venta, comercio de armas, y no somos productores de armas. Pero es difícil para aquellos países que producen armas, que fabrican armas, como por ejemplo, ¿no? Para ponerlo con nombre y apellido, Israel, Estados Unidos, etcétera, que son países que pues fabrican armas y que incluso comercian, venden armas. Es que ese es un gran problema, un problema serio, fundamental, diría yo, que los que producen las armas, los que comercian las armas, o crean guerras o estados de inseguridad. Pero la cuestión es vender las armas, o sea que su negocio es ese. Para algo se fabrica, ¿no? Exactamente, y su negocio precisamente es ese, y no importa el costo social, las crisis humanitarias que eso provoca. Entonces, ¿cómo enfrentarlo, verdad? A manera de regulación, y de evitar realmente el tráfico ilícito de armas y la no regulación de las armas, porque en todo país, lógicamente, tiene un componente de soberanía y defensa de su territorio y la integridad territorial, ¿verdad? Entonces, sí, todos los países necesitan, pero ¿en qué cantidad y cómo se fomente el armamentismo? Nosotros hoy somos un país altamente armamentizado y grueso, la mayoría de las armas que circulan acá a veces no son legalizadas. Y ese descontrol que no tiene el Estado es lo que provoca estados de inseguridad tremendos como los que vive en nuestro país. Por eso es urgente que legislemos más apropiadamente a los salvadoreños. Yo creo que es importante señalar el hecho de que nuestra organización no solamente se limita a impulsar la ratificación de este tipo de acuerdos que son tan necesarios, tan importantes para la construcción de ese mundo más pacífico, menos peligroso para los ciudadanos y ciudadanas del mundo, sino también de darnos los instrumentos muchas veces a los parlamentarios para que trabajemos en la adecuación de nuestras legislaciones nacionales en la misma dirección en que los tratados que nuestros estados se han comprometido
a cumplir, porque cuando un Estado se hace parte de un tratado internacional, adquiere compromisos con la comunidad internacional. En la mayoría de los casos esos compromisos tienen un rango supraconstitucional, o obligan a los estados en la misma medida que los obligan sus constituciones internas. Entonces hay siempre una necesidad de adecuación de esas leyes nacionales, y eso es una parte importante de lo que hacemos con PGA, ¿no? No solamente lograr que se aprueben o que se ratifiquen tratados que son importantes para los pueblos que representamos, sino también que nuestras leyes locales se correspondan con ese orden, con ese Estado de Derecho que impulsamos, que queremos construir. Claro, siempre va a ser como natural encontrar detractores de esto o quienes no quieren ratificar o entrar a estos convenios. Así es, o sea, es normal. Hay muchos países que no quieren, que se opusieron, que no votaron a favor y que todavía no ratificaron y que probablemente no ratifiquen durante mucho tiempo. En ese sentido, es interesante ver que vamos a trabajar, estamos trabajando en este foro que estamos llevando a cabo aquí en estos 2 días en El Salvador, no solamente con el Tratado de Comercio de Armas, que es un tratado nuevo, estamos trabajando con el Tratado de Armas biológicas y toxínicas, como se llama, o tóxicas. Entonces, ese tratado no es tan nuevo, es un tratado que ya es bastante adulto, ¿verdad? Tiene como 40 años de que fue aprobado y que entró en vigor. Sin embargo, hay muchos países que todavía no lo han ratificado o que no han tomado las medidas internas para aplicar los contenidos y las implicaciones que conlleva que nos preparemos para que nuestros países no sean víctimas del tráfico, de la circulación de ese tipo de armas que tiene que ser un compromiso de la humanidad, eliminarlas, hacerlas desaparecer. Y para eso estamos, y por eso también estamos ocupándonos de recuperar la importancia, la vigencia de un tratado como el de armas biológicas y toxínicas. Vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Cuando regresemos, miren, bastante en sintonía de lo que ha dicho el Papa, ¿no? Respecto al tema de las armas, el tráfico de armas. Se me cerró el portal que tenía acá, estaba chequeando una de las palabras más duras, contundentes, fuertes, enérgicas que dijo el Papa: malditos los que trafican con armas y hacen la guerra. Lo dijo así muy francamente y les llamó hipócritas a aquellos que hablan de paz y fabrican armas para la guerra también. Así es que vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Regresamos para hablar un poco, para reflexionar incluso sobre estas palabras que dijo el Papa, que me parece importante, pero también hablar también de qué otros temas está viendo PGA, ¿no? Respecto, más allá digo de esto, el comercio y tráfico de armas, qué otros temas están debatiendo ustedes para colaborar, como ustedes lo dicen, para empujar la paz a nivel mundial. Volvemos en breve. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Parlamentarios para la Acción Global están con nosotros esta mañana, la señora presidenta, el secretario y Nidia, que es parte también de este Parlamento de Acción Global. Antes de irnos hablamos, David, un poco sobre las palabras del Papa, que este Papa que gusta mucho, ¿no? Su forma de ser con la población, con la gente, su cercanía, su valentía para hablar de temas como, por ejemplo, el tema de la pedofilia, de cómo se maneja la economía del Vaticano incluso, pero también ha sido muy enérgico con el tema del cambio climático, el tema de las armas, exactamente. Entonces, ha recogido una agenda que estaba como ahí, digamos, debajo de la alfombra en el Vaticano y la ha puesto en perspectiva. Hablemos sobre estas palabras también duras, contundentes del Papa respecto al tema de la venta, tráfico de armas y quienes hacen la guerra y hacen un negocio de esto. Absolutamente. El Papa habló mucho del tema de las armas y también del tema de la paz. El Papa visitó ayer la República Centroafricana, donde se conoció uno de los conflictos armados más violentos de los últimos 10 años, con la violencia entre los cristianos y los musulmanes, la Seleka y la Anti-Balaka, los grupos anti-machete creados por los cristianos contra
contra los fundamentalistas musulmanos. Hay informe del día de ayer que dicen que por la primera vez los musulmanes se sentían incluidos, porque todos los cristianos vinieron en Bangui y la palabra del Papa fue paz. La religión es la virtud de la religión es la paz, la solidaridad, la tolerancia, el amor entre los pueblos. Y la religión no puede ser utilizada como excusa por la guerra. Así que la doctrina social de la Iglesia Católica es en línea con el pensamiento del Papa, donde hay una hipocresía si hay gente que utiliza las armas como instrumento del profito económico. Las armas son legítimas si son utilizadas por el mantenimiento del orden público, por la seguridad social, por la prevención del crimen. Claramente hay armas en el mundo y armas son legítimas, son utilizadas si la fuerza que lo utilizan son fuerza legítima, controlada por los organismos parlamentarios, los organismos civiles que nuestras instituciones democráticas crearon por un control social del uso de la fuerza entre la sociedad y un control democrático del uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, donde el derecho internacional pone límites muy precisos. Pero en este momento tenemos problemas muy serios. La voz del Papa es una voz muy, muy clara contra todos los abusos a nombre del profito económico o otro interés que van contra el interés de la persona humana a la vida, a lo respecto de los derechos fundamentales. Oye, David, quería leer esto precisamente, ¿no? Dice, el Papa Francisco defendió el lunes que cristianos y musulmanes son hermanos y los instó a rechazar el odio y la violencia durante una visita a la mezquita de un barrio musulmán de Bangui, la capital de Centroafricana. Dice, el Papa Francisco da un paso atrevido, lo califican así algunos, dice, más en su aportación por la reconciliación entre Centroáfrica al visitar, por supuesto, esta zona, como tú lo decías. Es un acto de coraje extraordinario. El gobierno de Francia dijo al Papa, no va en este país, no tenemos seguridad que te podemos proteger. Y lui respondió, no, yo me voy a inaugurar el jubileo de la misericordia en este año, no a Roma, mi propia ciudad, la ciudad donde el Papa vive, ma en Bangui, el conflicto más ignorado del mundo, porque ninguno sabe qué pasa en la República Centroafricana. No sabemos porque nos tenemos 54 miembros de PGA que fueron subvertidos para un golpe militar. Y ahora que estuvieron presos muchos de ellos. Exactamente, han perdido su propia facultad y ahora trabajamos con ellos y con la asamblea transicional del país por volver a la democracia, por crear la situación que existía antes de paz y de democracia y de respeto de los derechos humanos. Y yo soy muy orgulloso de esta situación donde al contrario que en el normal, no es mi propia ciudad donde se inaugura el jubileo de la Iglesia Católica, mas es la ciudad de Bangui, una ciudad que todo el mundo ignora, mas donde nuestros hermanos y hermanas viven todo el día en el miedo que la guerra comienza nuevamente. Es el mismo medio ambiente donde el fundamentalismo religioso toma reclutar gente por la violencia de estos grupos como Boko Haram, el Estado Islámico, o otros grupos como Lord's Resistance Army, que es un grupo de fundamentalismo cristiano que es también igualmente violento como los otros que son más conocidos hoy. A ver. Bueno, yo decirte que precisamente todo el debate que va a haber estos 2 días, acá se trata del rol de los parlamentarios por la paz y la seguridad. Es decir, cómo asumimos desde los poderes legislativos una serie de iniciativas que tienen que ver con los ejecutivos, con la Corte Suprema en cada país. En el caso nuestro, que venimos de un conflicto, de una guerra civil, y que se ha iniciado un proceso democrático desde hace 23 años, como bien era uno de los objetivos grandes que nos trazamos en las negociaciones, hemos venido transformando instituciones como inclusive la Fuerza Armada, que de ser una institución que estuvo violando permanentemente los derechos humanos y la institucionalidad del país, ahora forma parte de misiones de paz. Quiero decirte que ahí en la Asamblea recibimos los informes de nuestra participación
somos parte de lo que le llaman cascos azules, o sea, contingentes. En Mali tenemos 92 personas contribuyendo a la verificación y a la neutralidad, pues, en general, ¿verdad? Es decir, a cómo se logra la paz. También tenemos en el Líbano, tenemos unos 50 personas, en Haití tenemos otro contingente, y también somos observadores en Sudán, tanto del norte como del sur, y también somos observadores en la República Saharaui, y estamos también participando en otras instancias a nivel de las Naciones Unidas. Yo creo que esto es importante para nuestro país difundirlo, porque que la gente sepa, que conozca que también no solo estamos involucrados en la problemática nacional, sino también estamos dando una contribución, así como nosotros tuvimos contingentes de verificación de Naciones Unidas para el cumplimiento de los acuerdos. Bueno, durante el proceso nos acompañaron, pero cuando vino la parte de implementación de acuerdos y la parte de verificación, tuvimos aquí un contingente de Naciones Unidas que nos acompañó en la observación durante 10 años prácticamente. Y afortunadamente lo que no pueden hacer las fuerzas confrontadas, ¿verdad?, por distintos motivos, inclusive religiosos, ideológicos, políticos, lo puede ayudar los otros países. Y los parlamentarios, que a veces no podemos hacer eso, más que acompañar procesos, estar con iniciativas, lograr que otras naciones ratifiquen, como bien decían los amigos. Además de todo eso, también podemos tomar iniciativas locales, acompañamientos, pero sobre todo tomar la conciencia de este problema grande y cómo podemos contribuir y acompañar al Papa y a otras personalidades. Otros voceros. Otros voceros en esta lucha. Ahora, Nidia, estamos en un momento, Minú y David, estamos en un momento difícil a nivel mundial, lo ha dicho el mismo Papa, ¿no? E incluso el Papa se ha atrevido a decir que estamos ya en el inicio de una tercera guerra mundial. Dice solo que va por capítulos, por fracciones, y ha puesto, digamos, la alerta sobre eso. Esto, pues, en esta coyuntura, esta acción que ustedes están desarrollando toma más vigencia todavía, ¿no? Porque se habla de la necesidad, o se tiene la necesidad de plantearse enérgicamente ante esta situación. Así es, así es. Y yo quería contestar una pregunta anterior que se quedó un poco en el aire, que tiene que ver con qué otras cosas hacemos y porque es importante. O sea, nosotros trabajamos en el marco de la defensa y el respeto a los derechos humanos, y en ese sentido pues nos ocupamos de temas como los temas de la participación de las mujeres, de la construcción de una sociedad a donde todos y todas participemos en igualdad de condiciones y de oportunidades, y en el combate de crímenes que no son de guerra, pero que son muy graves contra la humanidad, como es uno que no se habla mucho de eso, que nuestras sociedades viven un poco de espaldas, que es el tema del matrimonio infantil. Es uno de los temas con los que estamos trabajando muy intensamente, con programas en África y también en la región del Caribe, o con otros temas bastante polémicos en países como los nuestros, que son los temas de los derechos de las minorías, a la no discriminación. Así que, por ejemplo, hemos impulsado encuentros, talleres, tenemos programas para defender los derechos de personas que tienen diferentes identidades sexuales o identidad de género u orientación sexual distinta, pero que tienen derechos porque son todos seres humanos, como dice ese hermosísimo documento que hemos suscrito todos como humanidad, todos los países, desde el año 1948 para acá, pues los seres humanos todos nacemos libres e iguales ante la ley. Y la obligación de los estados es garantizar el ejercicio de los derechos de todos y de todas, sin ningún tipo de diferencia
en el acceso a los mismos. Y desde los parlamentos, desde los congresos, es mucho lo que se puede hacer en ese sentido. No solo para crear conciencia, no solo para avanzar en la búsqueda de acuerdos internacionales, sino también para adecuar nuestras legislaciones, que siguen estando en muchos casos todavía plagadas de leyes discriminatorias, que no toman en cuenta realidades con las que hemos convivido, pero que en este pleno siglo XXI no podemos tolerar. O sea, no es posible que si tenemos por un lado una ley que establece que se considera violencia cualquier tipo de relación entre una persona adulta y una niña, aunque menor de edad, pues entonces por otro lado se permita la incidencia tan grande, tan alta de matrimonio infantil, cuando eso evidentemente es una violación de derechos humanos, que está también condenada por la Convención de los Derechos del Niño. Claro. Y de los niños y las niñas. David, es decir, que trabajamos todos esos temas también. David, cada sociedad tiene su idiosincrasia, ¿no? Y sus costumbres. Algunos, digamos, estamos como más actualizados en las leyes, más armonizados. Pero como ustedes no se limitan geográficamente a un sector, digamos, o no se limitan solo a Centroamérica, donde podríamos decir, mire, aquí va a ser más fácil homologar leyes, o va a ser más fácil que adopten nuestras decisiones, porque vaya, generalmente tenemos como las mismas costumbres. Pero cuando te vas a Europa, por ejemplo, África, es totalmente distinto lidiar, con cada una de esas costumbres, idiosincrasias, leyes, etcétera, constituciones y todo, ¿no? Es claro que no hay, en inglés, one model fits all, un modelo para todos. Sí. Pero los derechos humanos son universales, son indivisibles, son interdependientes. Y, por ejemplo, el tema del el matrimonio infantil. Ayer yo escuché de nuestro miembro que venía del Marruecos, un país árabe, que ellos mismo, como presidente del grupo de PGA, proponía una ley por prohibir el matrimonio infantil en el Código Civil de su país, el Marruecos. Así que todo el mundo, en este tipo de temas universales donde trabajamos, está unido. El otro tema recurrente es quién son las víctimas de los conflictos armados hoy. En los países, en Siria, Irak, como en Nigeria, como en algunos... o en la República Centroafricana. República Centroafricana, o también en las zonas donde en México hay una prevalencia de la violencia, y otra parte del mundo. Siempre la mayoría son los civiles. Siempre la población civil que sufre las consecuencias de la guerra, las consecuencias del conflicto. Muchas veces los niños, y los niños, las mujeres. Así que es esto, unirse todo el mundo, hay una unión de intentos. Así que no hay más impunidad por los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión. Y en este sentido, nuestra campaña por la Corte Penal Internacional es una campaña universal donde todo el mundo está unido, los pequeños países, los grandes países, hay un interés común a la protección de la población civil. Una nueva pausa comercial, regresamos ya para ir cerrando Hechos AM, la entrevista esta mañana de Hechos AM. Volvemos en breve. Ok, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a continuar hablando ya en lo que nos resta un poco. Antes, David, tú me estabas pidiendo momento para hablar sobre, me decías, de algunas reformas constitucionales. ¿Qué tipo de reformas? ¿A qué te refieres? Me refiero a un debate que existe aquí en este país sobre el tema del Estatuto de Roma. Ah, ok, sí. Que fue ratificado en la última sesión plenaria de nuestro país. El jueves de la semana pasada, con un 44 votos en favor, algunos grupos políticos como Arena se abstenió. El tema es que se pretende que este instrumento no es constitucional, pero yo pienso que hay un grave error que es hecho en la valutación de este instrumento. Algunos dijeron que esto es un tratado de extradición. Es un gravísimo error, porque este es un tratado que crea una corte internacional donde el país, El Salvador, va a participar
como integrante, no hay una extradición al exterior. Si el país va a extradar una persona que la Corte pide, el país va a, la persona después, el juicio penal, va a reintegrar la persona por el servicio de la pena, porque hay una corte en la Haya internacional, pero no hay un sistema penitenciario. No se pierde el control. Cuando hay un salvadoreño que va extradado a Estados Unidos, extraditado, si ello viene condenado, no va a volver al país. Así que no es un convenio de extradición, no requiere una mayoría calificada del Parlamento, es un convenio por la entrega de la persona, el juzgamiento, y la persona va a volver. Así que esta interpretación que fuere presentada, y puede ser que va a ser un constitutionality challenge. Se puede presentar, digamos, una apelación, un escrito ante la Corte Suprema. Esto no tiene fundamento. Esto, a nuestro modo de vivir, también en la opinión de muchos juristas independientes en varios países del mundo, no hay ningún país de esta área del mundo que cambió la Constitución por ratificar el Estatuto de Roma. Nidia, exactamente lo que dice David es importante sobre esta ratificación del Estatuto de Roma. Se podría esperar, a propósito de lo que dice David, ¿no?, de estas interpretaciones que tiene este Estatuto de Roma, que se presenta un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por los aspectos que mencionaba David. Bueno, para comenzar, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que El Salvador haya ratificado el Estatuto de Roma? Bueno, es un mecanismo de protección a todas y todos los ciudadanos y a nuestro país, porque el Estatuto de Roma trata de proteger delitos contra la humanidad, de lesa humanidad, delitos contra crímenes de guerra y delitos contra agresión. Está íntimamente vinculado con el derecho humano y el derecho internacional. Y es para nuestro país, que vivió una guerra civil donde hay más de 80.000 muertos, 8.000 desaparecidos, donde en el informe de la Comisión de la Verdad, que fue el mecanismo que ambas partes pactamos para investigar los crímenes que en base a testimonios llegasen a la Comisión de la Verdad, y que resumen todo un pasado, lo que un día sucedió entre nosotros, como dice el Popol Vuh, así comienza el informe de la Comisión de la Verdad, y que para algunos sectores quieren que tengamos amnesia, que olvidemos, y no se trata de guardar rencor, se trata de no volver a repetir situaciones que se dieron entre los salvadoreños y salvadoreñas, y por eso el Estatuto de Roma viene a ser como un blindaje de aquí para adelante. No tiene es retroactivo, retroactividad no tiene el Estatuto. No. A ver, entonces, para ponerlo y para preguntarlo en blanco y negro, ¿no? Este Estatuto de Roma no se puede aplicar, por ejemplo, a un caso como de los sacerdotes jesuitas, para mencionarlo. No se puede aplicar. Se puede aplicar si un hecho sucede después de haberse ratificado el Estatuto de Roma y empezar a funcionar, ¿verdad? Cuando ya empieza a funcionar el Estatuto, entonces todos los hechos de crímenes por motivación política, por agresión de un país a otro, delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Que es un genocidio, es una desaparición forzosa del Estado mismo a las personas. Todo eso empieza a aplicarse a partir de ese momento. No tiene retroactividad. Delitos que se ven en estos temas, o son parte de crímenes de guerra, son imprescriptibles. Es decir, como la desaparición forzada, que no termina hasta que no aparece la persona que fue desaparecida. Pero eso tiene otro tratamiento en otros tratados, en otras convenciones, que estamos discutiendo precisamente en la Comisión de Relaciones ¿Como Exteriores. cuáles la tratados, convención, por ejemplo? 2 que están en la Asamblea para ser ratificados, tanto la Convención Internacional contra la Desaparición Forzosa como la Convención Interamericana de la Desaparición Forzosa. Un instrumento es de la ONU y otro instrumento es de la OEA. El de la OEA es mucho más detallado, ¿verdad? Y que decide también que hay un instrumento que es contra la tortura, que ya fue ratificado por El Salvador, pero hizo una cláusula cuando no existía en la Constitución la extradición. Pero ahora que ya existe en la Constitución la extradición, y que es una cosa que no entiendo por qué algunos diputados decían que era inconstitucional ratificar el Estatuto de Roma relacionándolo a la extradición. Pero ha quedado claro de que la Corte Penal no tiene cárceles en sí. Lo que se trata es de que se juzga a la persona que ha cometido estos delitos que yo señalaba anteriormente,
y regresa a su país a cumplir la pena, ¿verdad? A cumplir la pena, pero no es que va a salir. No va a ser extraditado esta persona y no va a cumplir la pena en otro país, ¿no? Pero son relacionados a situaciones que se presenten en el futuro, ¿verdad? No en el pasado, que es el terror y es una idea peligrosa, ¿verdad? Para los sectores que tuvieron responsabilidad en los crímenes del pasado, ¿verdad? Que ni siquiera han pedido perdón, por cierto, a nuestro pueblo. El Estado ya lo hizo cuando el presidente Mauricio Funes pidió perdón como Estado. Sí, un evento en el Mozote. Dos hubieron, en el 18 aniversario de los Acuerdos de Paz y después en el 20 aniversario en el Mozote, ¿verdad? Y han ido pidiendo el presidente Funes y el presidente Sánchez Serén en coyunturas específicas, en momentos, hechos específicos, perdón, como es el caso de los jesuitas, el caso Monseñor, las niñas hermanitas Serrano, el caso de los Mozotes, y ahora el Estado, ¿verdad?, salvadoreño, está cumpliendo las sentencias de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, una pregunta, si tras la ratificación del Estatuto de Roma no se puede, digamos, aplicar en el caso de los sacerdotes jesuitas, pues la verdad es que muchas personas se siguen preguntando, bueno, entonces, ¿por qué vía o de qué manera se va a hacer justicia en ese caso? ¿Vamos a esperar que España venga y haga y aplique su legislación para castigar a los culpables? ¿O El Salvador tiene algún mecanismo? No sé, Minú, si hay otros mecanismos pues que pueda hacerse eso, ¿no? Uno de los objetivos y de los beneficios colaterales de un instrumento tan importante como es la creación por parte de la humanidad de la Corte Penal Internacional es precisamente que debe servirles a los estados para que creen sus propios sistemas para hacer justicia. Es decir, fíjate, la Corte en la configuración que tiene, que fue aprobada y que entró en vigencia en el 2002, solo puede intervenir en un estado que no haya querido hacer justicia o que no pueda hacer justicia. De modo que eso debe servirle de incentivo a los países para hacer justicia, porque si hay algo que debemos tener claro todos y todas, es que es imposible avanzar si mantenemos los niveles de impunidad que nos permitimos durante siglos con respecto a todos los crímenes. La impunidad es mala siempre, es mala en todos los casos, es mala para cualquier crimen de Estado y es mala también para los delitos de Estado como la corrupción, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Pero en estos casos es todavía más intolerable porque se trata de crímenes graves contra la humanidad, como los que citaba Nidia, que son los de competencia de la Corte, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión. Pero ningún Estado puede pretender que tener como justificación el no querer hacer justicia. Lo ideal sería, de verdad, y hay países que han demostrado cuán importante es la voluntad de hacer justicia para poder avanzar hacia la construcción de sociedades más justas, más democráticas. Lo ideal sería que en cada país se establecieran con firmeza los mecanismos para la impartición de justicia a nivel local. Y eso, ojalá, mi deseo sería que la Corte exista siempre y que no tenga ningún caso del que ocuparse, porque eso significará que nuestros países han sido capaces de impartir por sí mismos, con sus mecanismos nacionales, la justicia que siempre es necesaria. Claro, que se han fortalecido los sistemas judiciales de los países. David, es que ese es el punto. Mira, ya para ir cerrando, pues por un lado, la gente, me imagino, satisfecha, contenta, como dice Minú. Ojalá que esta Corte Penal Internacional no tenga que hacer, ¿no? Que no tenga que hacer, pues, porque que exista como un mecanismo, digamos, de prevención, si tú lo quieres ver de esa manera.
Pero la gente dice, sí está bien eso, blindémonos hacia el futuro, pero veamos hacia atrás también, porque hay casos, e insisto, sobre el caso, por ejemplo, el caso... Pero ahí la Corte no puede intervenir. De acuerdo, pero entonces ahí es donde los parlamentos y la justicia de cada uno de los países tiene que actuar. Yo pienso que es necesario un punto de claridad. Hay el sistema del Estatuto de Roma, que es un sistema fundado su un tratado internacional, el Estatuto de Roma, que por el futuro. Eso está muy claro, es como una garantía de no impunidad, de garantía de no repetición, garantía de que se respeta el nunca más. Punto. Hay otras leyes que existen del tiempo del proceso de Nuremberg, 1945, que son leyes de derecho internacional consuetudinario, el costumbre internacional, son vigentes por todos los países. Sobre la base de estas leyes se pueden instruir procesos sobre todos los crímenes de todas las épocas. Por ejemplo, gracias a la República Oriental de Uruguay, que se constituyó parte civil en Italia en el proceso sobre el Plan Cóndor, hoy en Roma hay un proceso por 32 jefes de la desaparición de niños entre Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil. Hay 32 personas que son imputadas por crimen de lesa humanidad. Nuestro miembro de PGA, el doctor Felipe Michelini, creó este esquema muy importante con la colaboración de la autoridad judicial italiana y ahora hay centenas de víctimas que participan en este proceso. Nidia, esos son crímenes imprescriptibles. Sí. Claro que el tiempo es necesario por instruirlo, estos tipos de casos, pero no se aplica el Estatuto de Roma, no es la ratificación del Estatuto, se aplica los convenios de Ginebra sobre crimen de guerra, se aplica el Tratado sobre la tortura, se aplica el derecho de Nuremberg, el Tratado de Londres que creó el Estatuto de Nuremberg sobre el crimen de lesa humanidad. Ok, Nidia, para ir aterrizando en este encuentro que tienen ustedes, 37 Foro Anual, recordemos un poco quiénes participan, recordemos también cuál va a ser el tema, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema central? ¿Qué temas específicos van a abordar si es que traen una agenda, lógicamente, para abordarla y desarrollarla? Bueno, en primer lugar, en nombre de la Asamblea Legislativa El Salvador, de nuestra presidenta Lorena Peña y de todos los parlamentarios y parlamentarias que pertenecemos al Grupo de Acción Global, dar la bienvenida a Minú, compañero, y a todas y todos los parlamentarios que nos visitan. Este es su país, más de 60 países están presentes con parlamentarios. Este es su país que los acoge y esperamos que todo este foro anual sobre el rol de los parlamentarios por la paz y la seguridad sea exitoso y nos dé más herramientas para consolidar nuestros procesos y la democracia y la paz. Bueno, David, muchas gracias por haber estado con nosotros. Minú, también muchas gracias. Bienvenidos a El Salvador, bienvenida también, Minú. Nidia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con ustedes esta mañana sobre este tema muy importante. Vamos a una pausa. Sí, Lorena, hay tráfico también a esta hora, Romeo, Lorena, para hablar de eso. Tenemos las imágenes que compartimos gracias a los amigos de eltráficosb.com, donde podemos apreciar las cámaras. Primero tenemos en la parte superior izquierda, esta es carretera al Puerto de la Libertad, ¿no? Sí. Sí. Luego tenemos en la superior derecha la parte donde va llegando la Chiltupán al Pedregal, sí, a la construcción del paso multinivel, que por cierto que avanzado que va, ¿verdad? Bastante muy bien. Rápido. Y luego Salvador del Mundo en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha, Boulevard de los Héroes, si no me falla la vista, a esta hora del viernes. Así que fluido, al menos, de momento, ¿no? Excelente. Bueno, también hay más imágenes pendientes porque estamos pues al pendiente de mostrarle. Tenemos ahí perspectiva de la avenida Jerusalén en dos diferentes direcciones, la perspectiva de la cámara. Bastante complicado también para las personas que se dirigen precisamente hacia el bulevar, hacia el Redondel Masferrer, que es una zona bastante complicada. Y bueno, también ahí tenemos el Boulevard Constitución y Boulevard Monseñor Romero al integrarse al Boulevard de los Próceres. Ahí por lo menos se ve más fluida la cuestión. Pero así el tráfico a esta hora de la mañana. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico.
Nuestro compañero Néstor Hernández está listo para informarnos cómo está el tráfico vehicular en una zona de Santa Tecla. Nos cuenta un poco cómo está. Buenos días, Néstor. Buenos días, Lorena, Carlos y Romeo. Vamos a darles el reporte del tráfico vehicular en este momento en la zona de la carretera Panamericana, aquí en Merliot. Comentarles que a esta hora pues está bastante fluido acá, a pesar que son las 7 de la mañana con 29 minutos. Ustedes pueden observar que los vehículos, siempre hay bastante carga de vehículos en esta zona, sin embargo, a esta hora está bastante fluido, no hay ningún inconveniente. No se han registrado accidentes y esto es importante para que la gente conozca si va a circular por esta zona en algunos minutos, que acá está bastante libre, no hay ningún problema. Esto en los dos sentidos. También les vamos a mostrar un poco sobre la carretera que viene del Puerto de la Libertad, está llegando a Merliot. Ustedes pueden ver en la parte superior de sus pantallas, está también circulando los vehículos. Acá sí se ve que está bastante carga vehicular, sin embargo pues no hay tampoco problema en ese sector. Este es el reporte del tráfico a esta hora de la mañana aquí en la zona de la carretera Panamericana en Merliot. Regresamos con ustedes la señal. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Gracias, Néstor, por el reporte del tráfico vehicular. Vamos con Alejandra Canales, que nos tiene información de última hora sobre el hallazgo del cadáver de una persona, carretera a Los Planes. Alejandra, un cuadro dramático porque me parece, según los datos, que esta persona está atada de pies y manos y fue encontrado al interior de una sábana. Alejandra, adelante con el reporte. Información en desarrollo a esta hora de la mañana desde el kilómetro 5,5 de la carretera que conduce a Los Planes de Renderos. El cuerpo de un joven ha sido encontrado al interior de un maletín. Según las primeras versiones que nos ha brindado la Policía Nacional Civil, se trata de un joven entre 16 y 17 años que habría sido asesinado en las últimas horas y sus hechores vinieron y lanzaron su cuerpo al interior de un maletín. Aquí, repetimos, en el kilómetro 5,5. No hay mayores datos de quién podría ser la víctima. Eso sí, la policía tiene algunos indicios y habla que podría ser un miembro de una estructura criminal, pero no se revela aún el nombre de este joven. Repetimos, un menor de edad entre 16 y 17 años. Él está atado de sus manos y de sus pies. Además de eso, viste con un pantalón gris, una camisa de la selección salvadoreña, y según la policía, en este lugar es bastante escaso o aislados los casos de homicidios. Según la policía, en Los Planes de Renderos, en todo el sector, solo se reportan algunos problemas, pero no es de alta incidencia de homicidios. Otro dato importante que te quiero comentar es que el tráfico en Los Planes de Renderos, tanto los que bajan como los que van hacia ese lugar, no está restringido, está completamente libre. Usted, si va para Los Planes de Renderos, Panchimalco, Rosario de Mora, o viene de esa zona a San Salvador, lo puede hacer sin ningún inconveniente porque el cadáver está a un costado de la carretera sin mayores problemas. Es información en desarrollo a esta hora de la mañana que compartimos con ustedes. Un nuevo hecho de violencia, así amanecemos en este martes. Esto es lo que tengo. Regreso. Buenos días. Buenos días, Alejandra, muchas gracias por el reporte del hallazgo de esta persona, del cuerpo de esta persona, carretera a Los Planes de Rendero. Vamos a continuar nosotros con más información. Sería un menor de edad, ¿verdad? Se presume, lo decía Alejandra, entre 16 y 17 años. Lamentable. Seguimos con más, como decía Romeo, la falta del suministro de agua potable nuevamente fue motivo para que una comunidad del norte de San Salvador bloqueara una de las principales carreteras del país. Marcela Rivera le dio cobertura periodística a estas protestas. ¡Queremos que se normalice el servicio! ¡Ya no queremos pipas! Nuevamente la carretera troncal del norte fue escenario de protestas. Esta vez el kilómetro 15 fue bloqueado por los habitantes de la urbanización Santa Teresa de las Flores en Apopa. Aseguran llevar varios meses sin el servicio de agua. Tenemos que ir a unos pozos a jalar agua o a unas pilitas y de ahí estar lavando. Mire cómo andamos las manos, ve todas limadas de tanto estar acarreando agua. Tenemos estos cumbos así, mire, ve, para estar acarreando agua en el pozo y así hay que sacarla, ¿ve? Imagínese $75 en un mes. ¿Cómo voy a pagar yo esto? O sea, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Cuál es la opción que ellos me dan? Por cuotas de $10 mensuales y sin una gota de agua.
Los usuarios dicen que han hecho llamados a ANDA, pero todos sin ningún resultado favorable. La situación afectó a los conductores y peatones. A todos nos afecta. Nosotros vamos con una misión oficial para Chalatenango, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y a qué hora tenía esa misión? A las 8 de la mañana, y ¿viene qué horas son? Está afectando muchísimo, gasto de combustible, tiempo, y estuviéramos haciendo otras actividades. Las oficinas no están en la calle, eso no tiene sentido, que vayan a protestar las oficinas. Después de varias horas de protestas, molestias e incertidumbre, finalmente la carretera volvió a su estado normal, luego que representantes de ANDA se comprometieran a activar el servicio de agua en 48 horas, pues explicaron a qué se debe esta situación. La red con la que distribuíamos era muy pequeña para la demanda que teníamos en Apopa. Ahora la hemos aumentado el diámetro. Esperamos que dentro de poco, pues, simplemente se empiece a abastecer. ¿Usted como técnico se compromete realmente a mandarnos a eso? Ese es mi compromiso. Regálenos, por favor, su nombre, su firma, su firma y su cargo. Por ahora, los más de 1000 habitantes de la urbanización Santa Teresa de las Flores deben esperar a que se cumpla ese plazo para contar con el servicio de agua, y de no resolvérseles el problema, no descartan en volver a las calles. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera. Los que también están inconformes con las tarifas que cobra ANDA son los dirigentes de la Asociación Salvadoreña de Industriales, quienes denunciaron el incremento en las tarifas del servicio. Destaca que las alzas sobrepasan el 100%, afectando a cientos de familias. ANDA no ha demostrado tener la capacidad de darle un servicio de agua potable a la población. El servicio es deficiente, el agua no es potable. Además de los señalamientos por un supuesto servicio ineficiente en la distribución de agua, los industriales rechazan el reciente implementado pliego tarifario, en el que el aumento es, en algunos casos, del 100%, aseguran. Y ahora que tenemos un incremento en las tarifas de agua que va desde el 100% hasta el 4.900%, dependiendo si es residencial o es industrial. Según un estudio presentado por la ASI, el presupuesto promedio de ANDA es de $145 millones anuales. Desde el 2009, el pago de remuneraciones ha incrementado en 23 millones. Entonces, la pregunta que estos empresarios se hacen es, ¿para qué ANDA necesita más dinero? Este no es un tema de falta de recursos, sino que este es un tema de mala administración de los recursos, y por eso estamos haciendo un llamado al Ministerio de Economía y al Gobierno Central que revisen esas tarifas que han entrado en efecto. Lo que más le preocupa es que la competitividad de sus negocios podría verse afectada, pues los nuevos costos no están contemplados en los presupuestos. Conocimos datos de algunas de las empresas que más agua consumen, donde un aumento de un 150% más todo, sumado a todos los otros costos, quién sabe si estas empresas puedan sostener con el número de empleos que generan ahora. Por eso, entre las sugerencias de la ASI es que se descentralice la distribución de agua y que los responsables sean las municipalidades. ANDA actualmente tiene un monopolio estatal y no vemos a la Superintendencia de Competencia, no vemos a la Defensoría del Consumidor salir en defensa de los intereses de los salvadoreños. El presidente de ANDA en diversas ocasiones ha dicho que se trata de un ajuste en la tarifa y que más del 70% de la población no tendrá ninguna afectación. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales. Ahora le presentamos información de utilidad. El Ministerio de Economía dio a conocer los precios de los cilindros de gas que estarán vigentes durante el mes de diciembre. El precio máximo de venta al público del cilindro de 35 libras será de $12 con 8 centavos. El de 25 libras costará $8 con 63 centavos, mientras que el de 20 libras se venderá a $6 con 93 centavos y el de 10 libras a $3 con 48 centavos. Y para este mes el subsidio será de $3 con 73 centavos. Recuerde que si tiene alguna denuncia puede hacerla al call center del MINEC marcando el 2565-5555. El alcalde de San Miguel, tras terminar el carnaval de esta ciudad, enfrentó su primera protesta de algunos empleados que demandan solución a sus peticiones laborales. Un informe de nuestra televisora aliada, TVO. Esta mañana la alcaldía municipal de San Miguel fue cerrada por sindicalistas que habían llegado incluso desde San Salvador.
Esto en respuesta a que el alcalde Miguel Pereira no ha querido atenderlo para exponerle sus necesidades. Señor alcalde, se le ha estado haciendo ciertas invitaciones por escrito, las tenemos las evidencias, pues hasta ahorita el señor alcalde no nos reconoce. Tiene muchos traslados que nos ha denigrado a cada uno de los compañeros. Tiene compañeras que las ha trasladado a los baños municipales, siendo secretarias solamente porque los empleados no quieren renunciar al sindicato. Pasadas las 9 de la mañana y en una acción coordinada, los agentes del Cuerpo de Agentes Municipales empujaron a los sindicalistas y los quitaron de la puerta. De inmediato rompieron pancartas. En este desorden generado a la entrada de la alcaldía, este sujeto agredió físicamente al camarógrafo de Televisión Oriental. ¿Te veo o no? ¡Fuera! ¿Por qué no lo vas Al final de todo, el alcalde Pereira recibió a los representantes del sindicato, logrando exponer de manera directa sus necesidades. El señor alcalde hasta ahorita él lo sabe, él sabe bien las necesidades que nosotros tenemos, unas que él ya las tenía en mente, ya iban en proceso, y otras que nosotros pues se las hemos llevado de primera mano, ¿verdad? Tal vez porque el señor alcalde lo ignoraba. Como se lo hemos expresado, a veces las jefaturas son las últimas en darse cuenta de la situación laboral que está sucediendo dentro de la alcaldía. El edil se comprometió públicamente a no tomar acciones en contra de ninguno de los que integran el sindicato de trabajadores de esta alcaldía municipal. Al final es un derecho el protestar, siempre y cuando eso no transgreda el normal funcionamiento de la administración pública. De ahora en adelante, solo resta esperar que ambas partes lleguen a un común acuerdo y que se cumplan las peticiones que se hicieron este día. Para Noticiero Hechos, Tony Vigil. Fíjense que ayer platicábamos del tema del dinero, ¿se acuerdan? Que el aguinaldo algunos se los pagaron ayer o hoy, incluso en diciembre, y que hay que guardar el dinerito porque a veces llegas al 24 y ya así con la bolsa vacía, ¿verdad? Claro. Y otros dicen hay que guardar para enero, porque en enero se vienen las matrículas, pero en el sector público es diferente. Fíjense, las matrículas en distintos centros educativos públicos de aquí de El Salvador ya iniciaron la primera fase. Según el viceministro de Educación, preste atención a esto, ninguna institución debe cobrar la inscripción de sus hijos y mucho menos exigir a los padres el pago de una cuota alimenticia. Comprobarse que están haciendo algún cobro injustificado, nosotros vamos a iniciar los procesos administrativos correspondientes y que en aquellos casos que la situación es extrema, pues entonces lo vamos a llevar a la Junta de la Carrera Docente. La siguiente es una buena noticia. El municipio de Antiguo Cuscatlán fue declarado libre de analfabetismo por las autoridades de educación. De rendimiento escolar. Esta es solo una pequeña muestra que doña María Chávez ya puede leer desde hace unos meses. Por problemas económicos dejó sus estudios a los 12 años y se vino junto a su familia desde Cabañas a trabajar a la capital en la corta de café. Ahora a sus 75 años retomó los libros para aprender. Porque que sea mi nombre yo la podía poner, ¿verdad? Pero allí he ido, como que he ido más para letrecartas, cositas así. Un poquito he sido bastante ruda en la matemática, allí sí. En este movimiento que hemos estado con las clases, como que voy, como que estuviera de kinder, aprendiendo, ¿va? Al igual que ella, más de 200 personas mayores de 15 años aprendieron a leer y a escribir en los 55 círculos de estudios que organizó el Programa Nacional de Alfabetización en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Con este son 33 municipios los que hemos declarado libres de analfabetismo, pero obviamente el reto debe ser que todos los municipios del país sean declarados libres de analfabetismo. Antiguo Cuscatlán se suma a los 3 municipios del Departamento de la Libertad, donde se ha disminuido el analfabetismo, y a partir de esa fecha en el Parque Central se ondea una bandera que indica que el 99.51% de su población está alfabetizada. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.
Y el consolidado de la nueva matrícula de estudiantes a nivel nacional se conocerá con exactitud hasta el mes de febrero del próximo año, cuando se haya cerrado la inscripción de alumnos en el sistema educativo. Así lo reiteró el viceministro de Educación. Este año se matricularon más de 1.7 millones de escolares. Esperan superar la cifra el año 2016. El viceministro de Educación confirmó que por el momento no se puede saber con exactitud el número de estudiantes que no continuarán con sus estudios el próximo año, hasta que no se tenga el consolidado de la matrícula final, que será, como le decimos, en el mes de febrero. Es probable que si los niveles de natalidad o de crecimiento poblacional en el país bajan, eso sí puede afectar independientemente de cualquier variable. Sin embargo, aducir a que en esta prematrícula ya se muestra de que va a bajar la matrícula el próximo año, creo que es muy temeroso iniciar dando ese tipo de opiniones. De nuevo hacemos una pausa comercial. Vamos a regresar en breve con más información. Sí, tenemos todavía los espectáculos. Deportes. También los goles. La nota curiosa. Es todo, muchas gracias. Nos vemos mañana.